Hablaremos de ángulos en posición normal. Un ángulo en posición normal es un ángulo cuyo vértice se encuentra en el origen de las coordenadas cartesianas y está formado el lado inicial por el eje X y el lado final por la recta que pasa por el punto OP, siendo el punto P de coordenadas XY. Podemos formar un triángulo en donde el cateto adyacente es la coordenada X y el cateto opuesto es la coordenada Y. Entonces, podemos decir que los ángulos que tienen su vértice en el origen del sistema coordenado, el eje de las X como lado inicial y el lado final, la recta que pasa por OP, que contiene el punto XY, es un ángulo que está en posición normal. Al formar el triángulo, la coordenada X es el cateto adyacente y la coordenada Y es el cateto opuesto. Por tanto, podemos hallar las funciones trigonométricas para el ángulo así formado. Veámoslo con un ejemplo. Si las coordenadas del punto son 4, 5, ¿cuál es el valor de las funciones trigonométricas? Entonces, los datos que tenemos es que X, que viene a ser el cateto adyacente, vale 4, y Y, que es el cateto opuesto, vale 5. Con estos dos valores, mediante Pitágoras, podemos encontrar R, que es la hipotenusa, y obtenemos un determinado valor, en este caso 6,4. Por las definiciones de las relaciones trigonométricas encontramos entonces las relaciones trigonométricas, sabiendo que seno de teta es cateto opuesto sobre R, o sea 5 sobre 6,4, que nos da 0,78. Coseno teta es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que la podemos encontrar de dos formas, o bien dividiendo el seno sobre el coseno, o bien dividiendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Encontramos la cotangente como el inverso de la tangente, la secante como el inverso del coseno y la cosecante como el inverso del seno. Damos un ejemplo. Para cada cuadrante, dependiendo de dónde se encuentre el lado terminal, vamos a tener que las funciones trigonométricas van a tener un signo determinado de acuerdo al ángulo en su posición normal. Un ángulo en posición normal pertenece al cuadrante en el cual se encuentra el lado terminal. El signo de una función trigonométrica depende de la posición normal del ángulo. Adicional a esto, debemos tener en cuenta que el signo de las funciones trigonométricas para cada ángulo depende de los signos de los valores de X y Y. Si miramos el eje coordenado, X es positivo en los cuadrantes 1 y 4, pero negativos en los cuadrantes 2 y 3, mientras Y es positivo en los cuadrantes 1 y 2, negativo en los cuadrantes 3 y 4. Ahora, debemos tener en cuenta que sobre X representamos el coseno y sobre Y representamos el seno. Por tanto, X es positiva en el primer cuadrante, negativa en el segundo y tercer cuadrante, y Y es positiva en el primer y segundo cuadrante, negativa en el tercer y cuarto cuadrante. ¿Qué ángulos pertenecen a cada cuadrante? Entonces miremos un ejemplo. De 0 acá, que es donde termina el primer cuadrante, que es 90 grados, podemos decir que todos los ángulos de 0 a 90 son del primer cuadrante. ¿Cuáles son los ángulos de los demás cuadrantes? Miremos qué son los ángulos de referencia. Un ángulo de referencia se refiere a un ángulo en posición normal, como el ángulo agudo formado por el lado terminal del ángulo y el eje X. Tiene como medida el Φ' y se utiliza para hallar las funciones trigonométricas de los ángulos mayores de 90 grados. Vamos a ver. Si tenemos los ángulos del primer cuadrante, el lado inicial es X y el lado terminal es este que pasa por el punto 3,5. Ahí no hay problema, el ángulo de referencia es el mismo.
Pero miremos el del segundo cuadrante. El del segundo cuadrante es un ángulo alfa que es mayor de 90 grados, o sea, no es un ángulo agudo. El ángulo de referencia es el que se forma con el lado final y el eje de las X. Y es este que llamamos alfa prima y es negativo porque es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Para el tercer cuadrante tenemos el ángulo alfa y el ángulo alfa prima se forma con el lado final y el eje X. Para el cuarto cuadrante tenemos alfa y el ángulo de referencia que se forma con el lado final y el eje X. ¿Cómo hallar las relaciones trigonométricas en este caso? Entonces lo que tenemos que hacer siempre es formar el ángulo de referencia del triángulo rectángulo. Colocar el valor de los catetos con base en las coordenadas, recordando que la horizontal es X y la vertical es Y. Entonces colocamos las diferentes coordenadas. Para el primer caso sería X3, Y5. Para el segundo caso sería X-6, Y3. Para el tercer caso sería X-8, Y-4. Y para el cuarto caso, X7 y Y-4. Ahora, mirando así las figuras nomás y con base en el criterio de las coordenadas, podemos decir que en este caso, para este ángulo, el seno y el coseno son positivos. En este caso, el coseno es negativo, pero el seno es positivo. En el tercer cuadrante, el coseno es negativo, el seno es negativo. Y para el cuarto cuadrante, el seno es positivo y el coseno también es positivo. Los ángulos de referencia giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, por tanto, son negativos. Damos un ejemplo. Graficar. Encontrar las relaciones trigonométricas y el ángulo en posición normal cuyo lado terminal pasa por el punto -7,5. Lo primero que tenemos que hacer es en el eje coordenado determinar en dónde se encuentra el punto 7,5. Si lo colocamos nos damos cuenta que pertenece al segundo cuadrante. Entonces lo dibujamos. Al dibujarlo podemos dibujar el ángulo y nos damos cuenta que es un ángulo mayor de 90 grados, por tanto debemos dibujar el ángulo de referencia, que se forma con el eje X y el lado terminal del ángulo. Luego armamos el correspondiente triángulo y colocamos los catetos. X igual a -7, Y igual a 5. Con base en esta información podemos hallar H y determinamos los datos. El punto -7,5 equivale a -7, o sea el cateto adyacente, y Y vale 5, que es el cateto opuesto. ¿Qué fórmulas utilizamos? Utilizamos Pitágoras para hallar la hipotenusa y las relaciones trigonométricas. Entonces, hallando la hipotenusa, obtenemos y reemplazando los valores que esta nos da 8,6. Y obtenemos los valores de las razones trigonométricas. Seno alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, vamos a usar la otra definición, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahora, como conocemos los dos catetos, la relación trigonométrica que utilizamos para hallar el ángulo de referencia es tangente alfa igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y utilizamos la fórmula de inverso. Alfa es igual a tangente a la -1 de 5 sobre -7 y esto nos da -3,5. Efectivamente negativo porque el ángulo de referencia es negativo. Ahora, debemos hallar cuál es el ángulo alfa, que es el que me interesa. Entonces, alfa lo podemos hallar como 180 menos el ángulo de referencia.
180 menos el ángulo de referencia, luego alfa es igual a 144,5. Y si lo queremos en radianes, debemos multiplicar por pi sobre 180 y esto nos da 4/5 de pi. Bien, entonces miremos la circunferencia unitaria, conométrica o trigonométrica. ¿Cuál es la característica? Es una circunferencia común y corriente, pero colocada en un eje de coordenadas donde su centro es 0, 0, y la característica es que el radio de la circunferencia vale 1. Entonces se denomina circunferencia unitaria, conométrica o trigonométrica a la circunferencia cuyo radio es 1 y tiene como centro 0, 0 de un sistema de coordenadas. Y el punto XY, la característica de este punto XY es que al hallar por Pitágoras R siempre nos va a dar 1. O sea, x cuadrado más y cuadrado siempre debe dar 1. Miremos un ejemplo. Entonces dicen, determinar si P de coordenadas 4, 3 pertenece a la circunferencia unitaria. Entonces, para poder determinar esto, lo que debo hacer es reemplazar en la fórmula de Pitágoras igual a 1 los valores. En este caso, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso me da 25. 25 es diferente de 1. Luego, este punto no pertenece a la circunferencia unitaria. Pregunta, ¿será que el punto 1 medio raíz de 3 medios sí pertenece a la circunferencia unitaria? Miremos bien lo siguiente. Recordemos la definición de seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero en este caso la hipotenusa vale 1. O sea que queda que seno es igual a cateto opuesto sobre 1. Luego seno es igual a cateto opuesto, pero cateto opuesto es igual a y. Entonces podemos decir que y es igual a seno teta. Por eso en diapositivas anteriores decíamos que y representa al seno.